Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Este es un espacio para hablar, reflexionar, analizar cuestiones relacionadas con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y el día de hoy, pues vamos a hablar sobre la libertad de expresión y los discursos de odio. La libertad de expresión es un valor fundamental en una democracia. Permite que se contrasten las ideas y los discursos y hace posible que todas las posturas tengan cabida en una sociedad plural. El hecho de que todas las personas puedan expresarse libremente permite que haya diversidad y que cada posición tenga las mismas posibilidades de ser escuchada, valorada, sopesada, discutida. En el ámbito de lo público, sin embargo, habla con más demanda, más atractivos o sostenidos por la mayoría, discursos que simplemente se han sostenido durante tanto tiempo que se convierten en dogmas o nociones preconcebidas. Precisamente uno de los valores de la libertad de expresión en una democracia es que a pesar de ser minoritarios, los discursos sostenidos por pocas personas, los menos atractivos o con menor demanda, los discursos novedosos o progresistas también tienen el derecho a ser expresados, compartidos, diseminados, valorados y discutidos. Sin embargo, esto no puede convertirse en una justificación para tolerar discursos de odio que no tienen cabida en una democracia constitucional como México. Se ha dicho que resulta suicida el que un sistema democrático permita manifestaciones que derriben los pilares que lo sostienen, pues el discurso de odio fomenta la desigualdad estructural de determinados grupos desaventajados históricamente y lo hace a través de expresiones de violencia, de burla, menosprecio e insulto. Genera hostilidad contra determinadas personas o grupos. Incita a las violencias física, verbal, moral, psicológica contra determinados grupos con el ánimo deliberado de humillar, de denigrar, calumniar, desacreditar, menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social. Si en una democracia cualquier persona debe tener garantizados todos sus derechos, esta no puede permitir que el discurso fomente la exclusión, la obstaculización, la limitación o las violencias en contra de determinados grupos. La exclusión es contraria a los grupos y los principios democráticos. Desde una visión estructural de la desigualdad que mira la discriminación como actos anclados en sistemas de opresión arraigados institucional y socialmente, es posible tomar una postura a favor de la limitación de los discursos de odio que fomentan y legitiman la discriminación, la exclusión y la violencia en contra de ciertas personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Para hablar sobre estos temas, pues tenemos a dos invitadas, pues de lujo realmente. Me encanta que estén por aquí. Claudia Ramos, quien es coordinadora de opinión en Animal Político, y Leopoldo Maldonado, quien es director de Artículo 19. Hablar sobre los temas de libertad de expresión, discursos discriminatorios y de odio, pues resulta fundamental, sobre todo ahora de cara a pues narrativas que de repente preocupan a la sociedad, sobre todo en redes sociales. Y a mí me gustaría, en primer lugar, Leopoldo, que nos platicaras estas distinciones. Todo es discurso de odio, hay discursos discriminatorios, podemos meter todo en la misma bolsa. Digamos, ¿cómo podemos entender y qué podemos entender realmente por discurso de odio? Gracias y muchas gracias por la invitación. De verdad es siempre un honor estar en este espacio y poder estar con COPRED y con la Suprema Corte, pues reflexionando sobre estos temas de primera importancia, como ya decías, para una democracia, ¿no? Que tiene que ver justo con el ejercicio de la libertad de expresión y la no discriminación como principio también medular de la democracia. Es donde creo que una de las primeras reflexiones es que, y una invitación sobre todo al público, es no ver esto como una tensión permanente entre libertad e igualdad. Cada vez es más evidente, más bien el reforzamiento mutuo necesario que se tiene que dar entre estos dos principios básicos de toda democracia que se traducen en derechos fundamentales como el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la libertad de expresión. No tienen que estar en pugna permanente,
se complementan y son necesarios. Y precisamente, por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión es especialmente protegido en temas de interés público y en temas en donde el sujeto o la sujeta que emite el discurso reivindica su identidad. Esto es bien importante, ese es un estándar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que luego pasa desapercibido, porque hablamos de discursos especialmente protegidos para temas electorales, para temas de corrupción, de violencia, de conflictos socioambientales, de violaciones a derechos humanos. Por supuesto que son discursos especialmente protegidos, pero lo son también los discursos identitarios, los discursos que dan cuenta pues de lo que es y de cómo se identifica una persona. Ahora, vámonos al extremo en el abuso de la libertad de expresión, que puede no ser el clásico o la clásica tensión con los derechos a la reputación, el buen nombre y el honor, sino ya lo que implican los discursos discriminatorios y los discursos de odio. Efectivamente, no podemos creer que el derecho a la libertad de expresión es absoluto, es un derecho relativo, admite limitaciones. Los organismos internacionales han establecido las pautas para esas limitaciones, pero además los tratados internacionales, por ejemplo, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13, párrafo cuarto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos hablan de la prohibición del discurso a favor de la guerra, del discurso discriminatorio y del discurso de odio. Pero no nos dice cómo interpretarlos. Entonces llevamos décadas dilucidando por dónde entra, ¿no?, este elemento muy inasible, muy escurridizo de la libertad de expresión, que también implica un cierto derecho a la ofensa para la Corte Interamericana, no para la Corte Suprema de México, o un discurso estridente, incómodo, cáustico, mordaz, y donde ya pasa esos límites, ¿no? Entonces, primero es que es una cuestión de grado. El discurso discriminatorio, podremos decir, es inaceptable, no está protegido por el derecho a la libertad de expresión, y en un grado mayor el discurso de odio, que ya es un discurso, y aquí viene un debate que tuvimos a propósito de la ejecutoria sobre el tema de una suástica, un tatuaje de una suástica dentro de una empresa que tomó ciertas medidas, es si tiene que haber un elemento de incitación pública, intensa, de hostilidad y de violencia en contra de un grupo históricamente vulnerado, históricamente discriminado. Yo dejaría ahí, es decir, si el discurso discriminatorio per se se configura con ciertos elementos que ya podríamos ir abordando más adelante, y ya si el discurso tiene de odio tiene un elemento de incitación. Yo dejaría ahí como en esta primera parte. Muchas gracias Leopoldo. Y realmente eso, ¿no? Es muy importante justo distinguir los tipos de discurso, porque de repente vemos que se habla de la limitación de los discursos de odio. Y yo con eso quiero ir contigo, Claudia. ¿Es posible tomar una postura a favor de la limitación de estos tipos de discursos, sobre todo tomando en cuenta esa decisión que ahora nos pone Leopoldo sobre la mesa, ¿no? Los discursos discriminatorios y los discursos de odio que ya tienen un componente de incitación. Bueno, muchas gracias, Geraldina, por la invitación. Yo escuchando a Leopoldo y tratando de aterrizar a lo que es el ejercicio periodístico, en esta coyuntura en donde estamos en medio de un debate, en donde por ciertos sectores nos reclaman que los medios de comunicación y los periodistas podemos publicar lo que se nos da la gana y podemos decir lo que quieran y nos molestamos si hay un derecho de réplica o si alguien más bien ejerce desde la posición que sea ese derecho de réplica. Entonces, mi punto con el tema de la limitación es justo, en este debate lo que nos plantean es cuál es la responsabilidad de los periodistas y de los medios para difundir cualquier cosa, entre comillas. O sea, nosotros podemos publicar cualquier cosa y no tenemos una responsabilidad para que
alguien nos critique o nos reclame o nos diga por qué publicamos tal o cual cosa. Yo lo dividiría, primero te contestaría, sí hay una limitación. ¿En qué sentido? En el ejercicio periodístico yo lo dividí en dos. Está la parte estrictamente de información, que tiene que ver con las notas propiamente dichas, informativas que nosotros publicamos, no solo Animal Político, sino todos los medios, con nuestra actividad cotidiana. Y la parte de análisis, que es el espacio que tenemos los medios de comunicación, en donde nuestros colaboradores, especialistas en distintos temas, hablan sobre ciertas cosas. Bueno, ¿cuál es la limitante? Cuando a los periodistas o a los medios nos reclaman, digamos, ¿por qué ustedes pueden publicar o decir tal o cual cosa y no aceptan réplica? Yo, o más bien nuestra posición, nuestra respuesta siempre es, nuestra limitante es no la objetividad o la imparcialidad, es nuestro compromiso con la verdad. Es decir, la limitante de un discurso es, en el caso del ejercicio periodístico y en el caso de nuestros analistas, que lo que nosotros estamos publicando, lo que nosotros estamos difundiendo, tiene un asidero en pruebas, en documentos, en testimonios. O sea, esto de que los medios y los periodistas y los analistas podemos publicar lo que queramos, no es así. O en principio ese es digamos, la base con la cual nosotros partimos desde nuestro ejercicio periodístico, que no debería ser así. No dudo que haya medios y periodistas que efectivamente, y analistas que publican lo que se les pega a su gana, sin tener mayor sustento. Pero aquí el punto es, por lo menos en lo que a nosotros respecta, es nosotros lo que publicamos, tanto en el espacio informativo como en el espacio de análisis, es una información y un análisis sustentado en documentos, pruebas, testimonios. Es decir, nosotros, más allá de lo que pueda ser la objetividad o la imparcialidad, nuestro primer compromiso como medios y como periodistas es con la verdad, con la veracidad de lo que nosotros estamos, con el sustento de lo que nosotros estamos difundiendo o de lo que nosotros estamos publicando. En ese sentido, la limitante de cualquier discurso, de cualquier ejercicio que tenga que ver con la libertad de expresión, pues tiene que ver con la verdad, tiene que ver con los argumentos que se puedan sustentar a través de pruebas documentales, testimoniales o de cualquier otro tipo que haya. Claro, y entiendo que un poco vas por el tema del autocontrol, ¿no? O sea, no una limitación desde fuera, digamos, desde la ley, en un sentido de que de repente exista una ley de imprenta o de una ley de medios de comunicación que diga esto pueden o esto no pueden publicar, ¿no? Porque aquí tendríamos un tema y voy a regresar contigo, Leopoldo, con la misma pregunta. ¿Se puede limitar o cuál es la postura de artículo 19 con respecto a la limitación de los discursos de odio? Y sobre todo este contraste, ¿no? Entre la autolimitación y la limitación desde fuera y desde el Estado, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que dice Claudia es fundamental, o sea, ese compromiso con la verdad que tiene el periodismo, y por cierto, el periodismo que hacen ella y los colegas de Animal Político, que, bueno, pues ha estado incluso muy criticado desde altas instancias de poder, muy señalado, pues es importante, ¿no? Ese compromiso con la verdad, ese compromiso con las y los lectores, que creo que ese es un punto muy importante del periodismo, no en su alianza con el poder, sino en su alianza con la ciudadanía. Y esa parte es bien interesante. Y eso tiene muchísimas implicaciones y mucha responsabilidad social. Y una de ellas tiene que ver con los propios códigos de ética de los medios. Durante décadas hemos apostado a la autorregulación y hay medios como Animal Político y otros que lo se han, digamos, constreñido a ciertas reglas técnicas y éticas del periodismo, ¿no? Si se me permite el término de reglas éticas, porque bueno, pero sí se han constreñido. Pero luego vienen discusiones sobre si el modelo de autorregulación o no funciona. Está incluso sujeto a discusión en países de una tradición liberal en materia de libertad de expresión como Estados Unidos e Inglaterra. Pero sí creo que tenemos que, digamos, partir de eso.
de que el discurso emitido desde la prensa o desde cualquier persona tiene que partir de la capacidad de autonomía o de autorregulación en una entidad como los medios. ¿Dónde entra el Estado? Y esa es una gran pregunta en los temas no solo de daño moral por daño reputacional, sino de discurso de odio. Y otra gran pregunta es cómo entra. Si entra a partir de una sanción económica o entra incluso a través de una sanción penal, cuando ya hay una apología de la violencia, una apología del delito a través de este discurso de odio, ¿no? Cuando ya es relevante. Y es ahí donde tenemos que tener mucha cautela. Hay una propuesta que es tal cual de soft law o de derecho suave, como que conocemos, que es el Plan de Acción de Rabat del 2012 en la lucha contra el odio y la discriminación racial, en donde se incorpora un estándar que previamente había desarrollado la Oficina Internacional de Artículo 19 en un panel de expertas y expertos que trajeron de sus experiencias, de sus sistemas jurídicos nacionales y sus sistemas de protección de derechos humanos regionales, toda una serie de estándares que pusieron sobre la mesa. Y había una disyuntiva. O nos vamos por el estándar ultraliberal de los Estados Unidos, en donde prácticamente el discurso de odio es aquel que se califica como tal, como hate speech, a través de la violencia inminente, es decir, ya cuando se va a perpetrar la violencia incitada por el propio discurso, o nos vamos a un sistema europeo más equilibrado, que además ha tenido una experiencia post Segunda Guerra y con todo el tema del nazismo, pues muy traumática y que no permite llegar hasta ese nivel de violencia inminente. Entonces, es un tema de modulación en términos de cómo entra el Estado, a través de qué herramientas coercitivas cuando ya se sobrepasan estos límites. Y, por ejemplo, donde hay un consenso es cuando hay una incitación al genocidio, a la guerra, a aniquilar a un grupo nacional o un grupo social en situación de vulnerabilidad, eso sin lugar a dudas puede entrar en el ámbito penal. Pero ¿qué pasa con el resto de los discursos que pueden ser considerados de odio y no necesariamente es una incitación al genocidio? Y entonces es ahí donde entra un margen de apreciación nacional. Pero donde se entra es, a ver, donde tenemos que analizar la intensidad del discurso de odio es por el contexto en el que se emite, por la posición del emitente, ¿no? Si Leopoldo sale a la calle y grita una serie de barbaridades discriminatorias, y pues nadie lo pele. Pero si lo dice alguien con un micrófono poderoso en redes sociales, en la palestra pública, en la televisión, puede cambiar. Las audiencias, ¿a qué audiencias van dirigidas? ¿Y contra quién va dirigido? También eso es muy importante. El contenido del discurso. ¿Es cáustico, es ofensivo o ya sobrepasa? Y el importante es, no como condicionante para el discurso de odio, pero sí para tomarlo en cuenta es qué tanto va entrando el elemento de incitación. ¿Hasta qué grado hay un elemento ya de incitación? No solamente a odiar a un grupo o a tener una emoción fuerte negativa en contra de un grupo, una persona, sino qué tanto se está queriendo que sobrepase a una acción que vulnere ese grupo. Entonces creo que es bien importante esta discusión. Y cierro con esto. No, desde artículo 19 luego nos acusan que somos muy liberales desde el discurso sobre el discurso de la libertad de expresión. No, hombre, no. Somos una organización que entiende la dinámica y cómo va evolucionando la propia concepción de la libertad de expresión. Pero sí lo que creemos es que sería peligroso considerar cualquier discurso chocante como discurso de odio, ¿no? Entonces, como sí diferenciar las canchas. Muchas gracias, Leopoldo. Creo que todas estas distinciones que haces son fundamentales para poder entrar a una discusión ahorita en el segundo bloque un poco más a profundidad. Vamos a hacer un corte, estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre libertad de expresión y discurso de odio. No le cambien porque se va a poner buenísimo. Ahorita nos vemos. Pues ya estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre libertad de expresión y discursos de odio.
Antes del corte, pues estábamos hablando justamente de en qué consistían los discursos de odio y la necesidad de diferenciarlos de los discursos discriminatorios, entender que los discursos necesitan tener un análisis muy preciso, contextual, de quién lo emite, quién lo escucha, qué contenido tiene, si realmente tiene contenidos que inciten, que provoquen a la acción en contra de grupos históricamente vulnerados o históricamente excluidos. Estos elementos son importantes para poder entender y por eso se torna complicada la regulación de los discursos de odio, porque justamente atienden a elementos muy específicos y contextuales, digamos al caso por caso, ¿no? Entonces, si tenemos de repente una regulación genérica, pues podríamos caer en el riesgo de estar censurando determinados discursos y determinadas expresiones. Claudia, ¿cómo ven esto? Y sobre todo, no sé ustedes en su experiencia, yo sé que la experiencia que tienen ustedes, digamos, directamente con el trabajo periodístico, pero también sé que Animal Político tiene mucha experiencia en redes sociales por ser además un medio eminentemente electrónico, digital. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ha evolucionado o se ha incrementado estos discursos de odio en redes, en estos espacios digitales? ¿Cómo lo ven ustedes desde Animal Político? Sí, se han incrementado. O sea, definitivamente el auge de lo digital, de las redes sociales, no solo han permitido que medios como nosotros existamos o que haya más plataformas en las cuales poder ejercer la libertad de expresión, ejercer el periodismo y hacer 20,000 cosas más, sino que a la par se ha ido aprovechando estas plataformas para ir incrementándose o tener más presencia cierto tipo de discursos que nosotros desde nuestro ejercicio periodístico hemos detectado, digamos, en principio por nuestra posición de ejercer la defensa de ciertos, o no la defensa, sino que forman parte de nuestra plataforma, que nosotros difundimos información en donde se defienden los derechos humanos como un principio básico de nuestro periodismo. A la par en que hacemos esto, hemos ido detectando que cada vez que nosotros difundimos, investigamos o hablamos de ciertos temas, la respuesta a esa difusión de esa información cada vez es más virulenta. Estamos hablando de derechos de las mujeres, derechos de la población LGBT, y no solo el tema simple de hablar de los derechos, sino de difundir información o de hacer investigación relacionadas con la violación de esos derechos. Es decir, nosotros estamos documentando que están pasando una serie de cosas, de una serie de violaciones a derechos muy específicos, no solo de libertad de expresión, sino a ciertos sectores vulnerables o que históricamente han sido vulnerados, que tienen que ver con temas de desigualdad, ya lo dije, con violencia contra las mujeres, violencia con la población LGBT, y la respuesta a esta información en donde estamos documentando es realmente cada vez es más preocupante. Preocupante en el sentido de que no hay ni hablemos de empatía, de que está uno difundiendo algo grave, sino que la respuesta a esa información grave es una justificación de esas violaciones de derechos humanos. Entonces sí hemos documentado, pues sí hemos estado todos los días, digamos, partiendo de algo tan simple como nosotros en ciertos espacios de Animal hemos empezado a meternos con el uso del lenguaje incluyente, por ejemplo. La respuesta que nos genera cada vez que ponemos un tweet donde usamos la E es impresionante. Impresionante. Cada vez que publicamos un texto en donde usamos lenguaje incluyente, la respuesta es hasta en cierto punto desoladora. Entonces, nuestro planteamiento es, ¿cómo hacemos para que primero nosotros mismos no deprimirnos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo insistimos
en que esto es importante, no solo documentar las violaciones de derechos humanos, sino ser, digamos, proactivos en el sentido de vamos como meta, como objetivo de Animal, como objetivo nuestro como periodistas de vamos a trabajar para que estos derechos se entiendan, se conozcan, se difundan, podamos debatir con las personas, pero al mismo tiempo que estamos recibiendo esta información tan desoladora y deprimente de cómo hacemos para, digamos, no porque sean propiamente lectores de Animal, porque hasta eso, nosotros estamos muy agradecidos con nuestras lectoras y lectores, porque están en la misma lógica que nosotros, pero vaya, la gente que interactúa, las personas que interactúan con nosotros en las redes sociales a partir de la información que nosotros publicamos o lo que nosotros hacemos, sí hay una parte muy, muy, muy importante en donde llega un momento en que hasta nosotros mismos como periodistas decimos, ¿qué estrategia implementamos? Primero, para no deprimirnos como personas, para elaborar algo que le diga a ese que tenemos enfrente que nos está insultando porque usamos la E o porque publicamos una nota sobre una violación, bueno, hasta un feminicidio, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas personas les llegue nuestro argumento, nuestra información, nuestra defensa de por qué hay que defender esos derechos, por qué hay que proteger, por qué no hay que discriminar o por qué esa posición que está teniendo es discriminatoria? Y confieso que nos está costando trabajo. O sea, sí, digamos que hemos, no solo en nuestras juntas editoriales, en donde nosotros mismos nos echamos porras para, sí, lo tenemos que hacer, es importante, aunque nos insulten, y por el otro lado, hasta asesorarnos con gente especialista en la materia de cómo podemos ir abordando periodísticamente todas estas informaciones y estos ataques que estamos recibiendo. Y luego, ¿cómo le hacemos llegar a estos lectores o a estas personas que están interactuando con nosotros de por qué es importante esto que estamos haciendo? Entonces, estamos ahorita en una coyuntura en donde sí es muy hasta descorazonador, ¿no? Este incremento de estas, yo no sé, a veces pienso que son posiciones individuales, o sea, de gente que genuinamente cree porque no tiene una serie de informaciones, una serie de contextos, pero al mismo tiempo sí hay como movimientos de gente que se va encontrando y se va articulando para poder armar este tipo de ataques, por decirlo de alguna forma, que bueno, en el caso del movimiento de mujeres lo vemos muy claramente, que en la medida en que vamos avanzando en reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos, la respuesta es esta. Entonces es como que estamos viviendo lo mejor y lo peor de este avance tecnológico, digital, que nos ha abierto muchas puertas para hacer cosas maravillosas y también para cada vez abrirle más la puerta justo a este tipo de discursos de odio que sí, en este momento, hoy, dice uno, ¿qué hacemos para detenerlos, ¿no? Sí, muchas gracias, Claudia. Creo que justo, ¿no? Es donde encontrar el equilibrio y sobre todo, pues, no sé, entender las narrativas que hay detrás de repente de esos discursos, porque como dices, a veces son aislados, pero a veces no, sino realmente hay toda una propuesta, digamos, de una coincidencia en esas narrativas, lo que parece que fuera organizado. Leopoldo, ¿cómo podríamos fomentar esta responsabilidad o esta corresponsabilidad en los medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales? Y digo sobre todo en las redes sociales porque creo que en los medios de comunicación, y ya lo decía Claudia hace un momento, pues apelar a la ética periodística y a esta búsqueda de la verdad, ¿no? Pero en las redes sociales, pues realmente vemos que la gente muchas veces inclusive escudada en el anonimato, pues reparte discursos que pues siempre desde el COPRED decimos los discursos discriminatorios y muchas veces los discursos de odio no son directamente quienes perpetran los actos de violencia, pero sí los validan y sí los refuerzan. Y nos parece muy preocupante que existan, pero al mismo tiempo entendemos, como lo estamos conversando acá, que una limitación legal
a la libertad de expresión, más bien a los discursos de odio, limitaría o podría obstaculizar la libertad de expresión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es bien complicado porque comentábamos hace un momento que hay una serie de respuestas por parte del Estado, ¿no? Que pueden venir desde dejar pasar hasta meterse y sancionar, procesar, castigar de cierta manera. Yo creo que la mirada punitivista no abona, porque la prueba está en que si cualquier tema que pueda ser discriminatorio o incluso que pueda rayar en el discurso de odio se va a procesar, por ejemplo, en el ámbito penal, lo que se está creando son héroes o mártires de la censura, como ocurrió en algún momento con Jean-Marie Le Pen, este personaje que que fundó el Frente Nacional en Francia, la ultraderecha francesa, después se lo heredó a su hija y creo que ya, bueno, es un negocio familiar, ¿no? Con ciertos partidos políticos que creo que hace unos años, cuando él estaba todavía en activo, fue encarcelado por ciertos discursos discriminatorios, ¿no? Y entonces él alegaba que estaban coartando su libertad de expresión. O sea, creo que es bien complejo porque puede resultar contraproducente, ¿no? Por supuesto que hay un cierto discurso, repito, aquel discurso que incita a cometer conductas prohibidas por el derecho internacional humanitario, que es el genocidio, que es, por ejemplo, la violencia sexual contra un cierto sector o un grupo de la población, la tortura sistemática, la aniquilación, pues, de grupos. Yo creo que eso ya entra en un ámbito que es incuestionable el castigo. No creo que esos casos extremos no nos queda duda, pero el problema es cómo hacemos en un entorno donde hay una polarización muy importante, ¿no? Que es una polarización muy marcada, buena parte prohijada desde el poder público, ¿no? Es una tendencia mundial, pero que tiene ciertos anclajes en América Latina y ahora en México, que es de cualquier color y de cualquier sector del espectro ideológico, de gobiernos tanto de derecha como de izquierda, que están aprendiendo a polarizar desde la palestra pública como una forma también de gobernar y una forma también de jalar a sus bases, de dividir a la población. Y es en este contexto donde parece incontenible ya el odio que se está propagando. No es como echar un cerillo a un campo lleno de gasolina, y en donde tenemos que valernos de herramientas desde el Estado, pero también desde los propios medios de comunicación que tienen una responsabilidad social, y desde otros actores sociales, pues de sensibilizar, de invitar a la población a conocer ciertas posturas. Yo lo que hace a nivel político me parece fenomenal, porque creo que ningún medio lo hace con tanta profusión y con tanta intensidad en el sentido del, positivo de la palabra, porque efectivamente es impopular, ¿no? Usar la E, usar la X, darle voz a ciertos colectivos, pero ahí es donde tenemos que, también hay una responsabilidad de los medios, del resto de los medios, amplificar otras voces que han sido históricamente discriminadas. El odio viene en buena medida de la ignorancia, del miedo a lo desconocido. No conocemos al otro o a la otra y eso da miedo y eso genera terror a ciertos sectores que no han sido, digamos, sobre ciertos sectores que no han accedido históricamente a estos megáfonos, a los medios de comunicación. Estamos hablando de licencias para más medios comunitarios, estamos hablando de más voces para las mujeres que han sido históricamente discriminadas en las redacciones. Estamos hablando de más voces más canales para los pueblos indígenas. Hoy la ley, por ejemplo, no ayuda a las concesiones de radios comunitarias, las limita mucho. Es positivo que ya no se les criminalice y se les persiga como en sexenios pasados, pero tampoco se hace proactivamente para amplificar y diversificar en el espectro radioeléctrico
a estos grupos, a estas poblaciones, estos sujetos de derechos, la comunidad LGBTI+, es decir, ¿dónde están estas voces si no cuando ocurre una tragedia? ¿No? Entonces, deberíamos de estar permanentemente, justo por ser un discurso especialmente protegido, deberíamos de estar permanentemente escuchando esas necesidades, y el Estado tiene un papel muy importante en la apertura de esos canales, por lo menos en lo que toca un bien público que es el espectro radioeléctrico, pero también a través de programas, desde las comisiones antidiscriminación, desde los consejos para prevenir la discriminación, desde los propios gobiernos, los programas educativos, ¿no? En la cultura de paz, en la cultura de la no discriminación. Y ya repito, en casos extremos o en casos límite, pues se verá una gradación en las sanciones para quien emite un discurso discriminatorio o de odio. Pero sí me queda claro que han sido invisibilizadas históricamente estos sectores, y eso va provocando que cuando emergen a la vida pública a través de las redes sociales, a través de los medios tradicionales, haya esta reticencia, ¿no? Estos miedos. Claro, también de quienes pues, van a perder privilegios, pues hay esta reacción bastante virulenta. Pero me queda claro que hay un gran papel en positivo, en la garantía, en el procurar, en el promover, no solamente en el castigar. El castigar generalmente va a crear mártires de la censura, aunque no lo sean, de estas voces que además hoy se consideran políticamente incorrectas y muy simpáticas, pero que esa incorrección política es sumamente perniciosa para la discusión pública, porque no es una incorrección política que precisamente pretenda romper con los atavismos y romper con la discriminación, sino que busca profundizarlos. Por supuesto, y sobre esto vamos a abundar ahorita después del corte, porque me parece fundamental justo el tema de el mal discurso, combatirlo con el buen discurso, si me permiten ponerlo así. Ahorita entramos más en eso. Estamos en espacio diverso, estamos hablando sobre libertad de expresión y discursos de odio. No le cambien para que nos acompañen en el tercer bloque de este programa. Pues ya estamos aquí de vuelta en el último bloque de Espacio Diverso, y pues estamos hablando sobre libertad de expresión y discursos de odio. Y justo en el último bloque hablábamos sobre las posibilidades de competencia de los discursos, de la libertad de expresión. Y pues queda claro que no todas las expresiones, no todos los discursos tienen el mismo nivel o la misma visibilidad o la misma potencia o la misma capacidad de llegar a audiencias, ¿no? Y justamente por eso es tan importante, como decía Leopoldo, darle voz, darle estos espacios a colectivos, a grupos, a poblaciones históricamente excluidas, y justo también por eso se hacía un reconocimiento al trabajo que hace Animal Político, precisamente en darle voz a estos colectivos, a estas poblaciones, y además hablar justamente sobre las prácticas, los hechos discriminatorios, las violencias que viven. Entonces, pues ya para este último bloque, Claudia, yo te quisiera preguntar, pues desde Animal Político y desde el periodismo en general, ¿cómo podemos contribuir para evitar esta reproducción de los discursos discriminatorios y discursos de odio? Ya nos adelantabas un poco de lo que hacen desde Animal, pero bueno, pues un poco como conclusión de esta breve charla, porque como sabemos, o sea, podemos quedarnos aquí 3 horas hablando sobre este tema. Por favor, Claudia. Gracias. Justamente, digamos que en los últimos meses hemos tenido ejemplos muy claros en los medios de comunicación, pero sobre todo en los medios electrónicos. Electrónicos no digitales, me refiero a radio y televisión, y en particular a televisión. Una serie de programas y de actores que, comparado con los medios digitales, evidentemente nosotros picamos piedra y hacemos nuestro esfuerzo, pero ellos tienen más audiencia por el simple hecho de que es mucho más fácil y llegan a más gente, ¿no? Empezando por quién tiene acceso a Internet, ¿no? Pero aquí el punto es que se han dado una serie de ejemplos de importantes medios de comunicación
generando una serie de debates, dándole voz de alguna forma a discursos discriminatorios y a discursos que en cierta forma podríamos llamar también de odio, sin que de ese lado, es decir, de parte de los periodistas y los medios que están generando este tipo de debate, haya una correspondencia a las voces críticas que del otro lado le están diciendo, si vas a hablar de ese tema, justo, ¿por qué no le das el espacio a las personas, no solo a, digamos, a las víctimas o a las personas que están siendo atacadas, están siendo discriminadas o están siendo violentadas? O sea, sí hay un tema en este momento con los medios de comunicación, con el sistema de medios, diría yo, de respecto a que sí nos ha estado faltando a este sistema de medios contradictoriamente mayor información sobre los derechos, mayor información sobre la violencia que se está viviendo, y no es casualidad, no es un dato menor que la mayoría de estos temas, de estos debates, de estos programas en donde se están generando este tipo de discursos discriminatorios o de cierta forma de odio, están encabezados por hombres. Perdón, Leopoldo, pero el tema es que, sí, sobre todo si hablamos, empezando obviamente por los derechos de las mujeres, ahí seguimos con los derechos de la población LGBT y la desigualdad, y una serie de, digamos, documentación de violación de derechos humanos de los sectores de los que ya hemos hablado, en donde hay una posición hasta anticuada de cómo se ve desde ese ejercicio periodístico estos temas nuevos, entre comillas, que estamos abordando los medios, los nuevos medios, o más bien los medios con las nuevas plataformas, como somos los digitales, en donde hay como una especie hasta de shock de parte de nuestros colegas de no entender lo que está pasando y de aferrarse a que yo llevo 20 años haciendo esto así y lo voy a seguir haciendo y no hay manera. Entonces, e incluso cuando en ciertos espacios, con toda la buena fe del mundo, han querido abordar los temas, lo han hecho mal, porque siguen partiendo de esta posición de yo lo sé todo, yo soy la experta o el experto, y sobre todo porque además la defensa de estos derechos en los últimos 10 años viene siendo defendida por un sector muy joven, tanto de mujeres como de población LGBT, como de todos estos sectores. Bueno, evidentemente ya si nos metemos a temas más complicados como los desaparecidos, y estos pues son las madres, son las hermanas, entonces digamos que sí hay una falta en el sistema de medios, estamos en falta el sistema de medios de comunicación en meternos a entender primero nosotros mismos, nosotras mismas, el tema de lo que estamos haciendo, de cómo nosotros mismos estamos difundiendo o propagando estos discursos, esta discriminación, estos discursos de odio sin entender, porque además también aquí hay un elemento muy importante que es, pues antes de lo digital no había una retroalimentación directa con nuestros lectores. Ahorita los medios tradicionales sí están viviendo esa retroalimentación y eso también les ha provocado un shock, porque ellos y ellas, mayoritariamente ellos, eran los dueños de ese micrófono, de ese espacio, de esa palestra, y cómo ahora cualquiera me viene a cuestionar a mí lo que yo digo, hago, ejerzo mi periodismo. Entonces creo que en ese nivel, digamos, en esa parte, sí hay una falta de los medios tradicionales, de los medios que tienen mayores audiencias, la radio, la televisión, la prensa escrita, en meterse a entender lo que está pasando, comprometerse, porque no dudo que hay muchos periodistas, sobre todo mujeres, en esas redacciones que están reclamando hacer ese periodismo de otra forma y muchas veces tocan con pared con sus jefes de información, con sus jefes de inmediato, que no les permiten dar ese salto, y entonces sí de entender primero hacia adentro para poder comunicar hacia afuera a los lectores. Esto ya cambió, los derechos, las violaciones de derechos ya no se puede permitir, esa es la limitante a esos discursos, y ya no podemos darle voz a cualquiera que se presenta ante un canal de televisión a decir barbaridad y media
esperando generar un debate cuando ni siquiera invitamos a alguien que piense distinto en ese mismo espacio, pues para por lo menos poder intercambiar argumentos. Claro, como hemos visto de repente esos programas de hombres hablando sobre los derechos de las mujeres, ¿no? O de repente puras personas heterosexuales hablando sobre la discriminación de la comunidad LGBT, y así nos podemos seguir. Leopoldo, ¿cómo fomentar el entendimiento de esta responsabilidad social o esta corresponsabilidad, pues tanto en medios como en redes sociales? Es bien complicado porque efectivamente, ya lo decía Claudia, pues el tema de los medios, que incluso los medios mainstream tradicionales se han negado al tema de los códigos de ética y la defensa de audiencias, defensoría de audiencias, pero que es algo que por ley se les ha impuesto y que incluso han impugnado y lo han llevado ante tribunales. Eso nos habla del ánimo que hay de rendir cuentas ante la sociedad y ante sus propias audiencias. El derecho a la libertad de expresión no es nada más recabar y difundir, también es el derecho social o el derecho en su dimensión colectiva a recibir información y que esta información pues cumpla ciertas características. El problema es que sí, desde los medios hay esta reticencia, esta reproducción de estereotipos que desafortunadamente se mantiene, pero que no sé cómo lo ven ustedes, yo veo cada vez más sanción social hacia este tipo de contenidos de lo que había hace 10, 20 años, ¿no? Y precisamente porque ya el modelo unidireccional de los medios tradicionales pues ha sido completamente rebasado por las redes sociales. Ahora, aquí hay una condicionante estructural. La brecha digital en México sigue siendo muy amplia y no todas las personas tienen acceso a Internet. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hablando de discriminación y estructural, pues en donde incluso los derechos ya a la información, a la salud, a la educación están condicionados por esa brecha digital. Pero aún así creo que, bueno, en este diálogo, o en esta, a veces ni tan dialógica, pero sí en esta conversación pública, van emergiendo estas voces que antes eran invisibilizadas en los medios tradicionales y están teniendo una posición pública que hace todavía 15 años era impensable, ¿no? Una proyección pública, mejor dicho. Y eso me parece bien interesante porque efectivamente está colocando en la conversación una mirada que no habíamos tenido o que no hubiéramos tenido a través de estos medios. Pero el problema viene de la virulencia en la respuesta por parte de ciertos grupos y es ahí donde, por ejemplo, han entrado temas como hasta dónde pueden entrar las plataformas de redes sociales a la moderación y remoción de contenidos, ¿no? Esta parte es bien compleja, como lo es en el tema ya de la penalización de los discursos de odio. Viene también con el tema de la moderación de contenidos que las plataformas están haciendo de manera a veces bastante arbitraria e indiscriminada, ¿no? Por ejemplo, el caso del colectivo Menstruación Digna en Facebook, le bajaban sus contenidos porque Facebook consideraba que era estridente, ¿no? O amarillista, pero pues eso está protegido por la libertad de expresión, lo estridente y amarillista. El tema es que eso no es una categoría en el derecho internacional de los derechos humanos para quitar un contenido. Es decir, el poderío de estas empresas tecnológicas sobre nuestra discusión pública es algo que debe someterse a debate. Meterlo, como lo quería hacer el senador Monreal con su propuesta de regular redes sociales, la censura privada, convertirla en censura estatal de las redes sociales, pues no es necesariamente la opción que se busca algo mucho más complejo. Sí, en este sentido, hay un debate sobre por qué tienen que incorporar elementos esenciales como estándares de derechos humanos, a pesar de ser empresas privadas, porque hay una discusión pública importante, buena parte de la discusión pública en estas redes, garantías del debido proceso y derecho a un recurso o a impugnar. Nunca saben, la mayoría de las gentes que se les suspenden las cuentas o sus contenidos, ¿por qué pasa?
Pero luego vemos estos discursos que no son sancionados y que sí pueden incurrir en discurso discriminatorio y de odio. Por eso yo creo que se tiene que transparentar hoy, donde está teniendo buena parte del debate público en las redes sociales, cuáles son los criterios que se están utilizando y que estos criterios se alineen a los estándares de derechos humanos. Desde el 2011, la ONU ha reconocido la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos bajo ciertas condiciones. Empresas que pueden generar daños medioambientales o las empresas, en este caso, que les llaman las Big Tech, ¿no? Las grandes tecnológicas. Entonces, ahí hay una discusión importante que cruza la moderación de contenidos con el tema de discursos discriminatorios y de odio. No hay una solución aún, pero hay un diálogo que se está empujando desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos, un diálogo multisectorial, sociedad civil, academia, empresas, instancias gubernamentales, que es el diálogo que idealmente tiene que prevalecer en Internet, porque así ha sido construido la red de redes. Pero sí hay un gran elemento digamos, en la contención de estos discursos en donde el Estado puede ser un contrapeso importante, con las medidas que ya hablábamos en el segundo bloque, la sensibilización, la educación, la promoción. Desafortunadamente, a veces la intolerancia pues es pues empujada desde las propias voces estatales cuando deberíamos de estar viendo lo contrario, la mayor apertura a la crítica, la mayor apertura a las diferentes voces, el reconocimiento a las mismas, la condena enérgica a los actos de discriminación y de violencia contra mujeres, contra periodistas, contra la comunidad LGBT, contra los pueblos indígenas, pero vemos que al contrario, hoy en el ánimo público, desde el poder público, hay mucha intolerancia cuando la actitud debería de ser lo contrario, y vaya que influye en el ánimo público que se dice desde el discurso de los poderosos en México, ¿no? Claro, no es todo un tema, digamos, y son distintos ámbitos en los que tendríamos que empezar a discutir, desde la autolimitación o la autocontención hasta la corresponsabilidad. Y pues hemos visto recientemente que en las plataformas, por ejemplo, ahora hubo un debate muy fuerte en esta plataforma de música, en Spotify, sobre un podcast que aparentemente difundía información falsa o inexacta sobre las vacunas de COVID, ¿no? Hemos visto que con el tema de COVID no es propiamente un discurso de odio, pero sí es un discurso de desinformación y que, como ya veíamos, forma parte de la información, el recibir información veraz del contenido esencial de la libertad de expresión. Y pues en ese sentido hemos visto cómo en estas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, el propio Spotify, pues se han tomado determinaciones, ¿no? Y creo que una conclusión importante aquí es pues que la audiencia, y aquí con la audiencia me refiero a quienes leen los periódicos, quienes ven los programas de televisión, quienes escuchan los programas de radio, quienes utilizamos las plataformas, las redes sociales en general, pues sepamos que tenemos la capacidad de ir moderando, por así decirlo, esos discursos y eso que estamos leyendo a través de muchas vías, ¿no? Yo creo que ese es un programa que nos queda pendiente. ¿Qué vías tenemos las personas para exigirle al periódico que leemos todas las mañanas, a los medios digitales, al radio, a la televisión y, por supuesto, en las redes sociales? ¿Qué podemos hacer cuando encontramos este tipo de discursos o cuentas, por ejemplo? Porque hay cuentas que se dedican a reproducir discursos discriminatorios, discursos de odio. ¿Qué podemos hacer con eso sin que estemos esperando que venga el aparato represor del Estado a intervenir en todos estos casos? Porque creo, y desde COPRED compartimos la postura del antipunitivismo, porque creemos que, bueno, pues necesitamos echar mano de otro tipo de herramientas, ¿no?
Leopoldo, Claudia, les agradezco muchísimo, muchísimo el haber estado en Espacio Diverso. La verdad es que este tema nos da para mucho. Nuestra audiencia va a decir que siempre termino diciendo lo mismo, pero es la verdad. Siempre nos falta tiempo, nos falta programa. Y bueno, pues seguramente seguiremos conversando sobre este tema. Y bueno, pues aquí estamos en Espacio Diverso. Y les doy las gracias a Claudia Ramos y a Leopoldo Maldonado por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.